De vuelta a las 8:45. Hoy nos acompaña el presidente de la República, Álvaro Colom. Estamos a 2 días justamente de llegar a las elecciones en las cuales habrá de resultar electo su sucesor. Señor presidente, bienvenido a las 8:45. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes y aquí a las órdenes. Debo agradecerle también a Dina Fernández que nos acompaña el día de hoy para conducir esta entrevista. Y arranca usted, doña Dina. Señor presidente, lo primero que le queremos preguntar es, ¿cómo cree usted que lo van a recordar los guatemaltecos? Yo creo que habría que esperar algún tiempecito de dejar el poder y todo, porque realmente ahora está todo muy fresco, pero creo que sí va a haber un recordatorio dividido. Nosotros hicimos un compromiso en campaña con el área rural y lo cumplimos. Y en el área rural es una cosa y en las áreas urbanas grandes es otra. La percepción es totalmente distinta. ¿Usted ha medido eso, señor presidente? ¿Usted encuentra que en el área rural hay una percepción favorable hacia el gobierno? Nunca se había invertido tanto en el área rural en términos de salud, educación, etcétera. Y eso ha dado un nivel muy alto de aprecio y de respeto, y uno lo percibe. Yo salgo mucho al interior. En las áreas urbanas es distinto, está más influenciado por medios, está más influenciado por la misma oposición, de todo tipo, no solo partidos. Y la inversión pública también es distinta en las áreas urbanas. Sí, y los problemas son de más inseguridad. complicadas. Digamos, las áreas urbanas tienen una problemática mucho más complicada. La pobreza urbana es, en mi opinión, es más dramática que la pobreza rural. ¿Por qué? Porque en el área rural por lo menos se tiene el arbolito con el aguacate, o se tiene las gallinas, o se tiene el cochito. En el área urbana eso es casi imposible. Y el área urbana es más cara, tal vez hay más oportunidades de trabajo o algo, pero yo siempre he creído que la pobreza urbana tiene una estructura más complicada que la rural. Pero permítanos replantearle la pregunta entonces, ¿cómo quisiera usted que le recordaran? Yo sí creo que el área rural y las clases que tienen menos ingresos, digamos, sí me va a recordar como un presidente bueno. No solo bueno de administración, de un presidente bonachón. Yo creo. Como un hombre bondadoso, dice usted. Bondadoso, esa es la palabra. ¿Eso es lo que usted quiere? No, honestamente lo que uno oye por todo, inclusive a veces como crítica. Usted es demasiado bondadoso y dejó hacer a muchas cosas que debería haber parado. El caso Rosenberg, el caso Renap, el caso, como diciendo, usted fue demasiado bondadoso con los que no lo dejaron o le quisieron hacer un mal gobierno. ¿Es eso o realmente es una crítica porque usted no fue suficientemente drástico en algunas cosas que debía haberlo sido? Yo siempre he creído que para el nivel de crisis que se tuvieron en esos 4 años, con un carácter no bondadoso, el país hubiera tronado. Truena en Rosenberg, truena en el Senado, truena porque hubo realmente un enfrentamiento bajo de agua, pero veamos el financiamiento del Ejecutivo. Solo 1 año se aprobó el presupuesto. Vamos a noviembre y no está autorizado el financiamiento de este año. Y eso es un bloqueo sistemático del Congreso, combinado no solo de partidos de oposición, sino que también intereses gruesos que no quieren que el gobierno salga bien. ¿Cuáles son esos intereses, presidente? Y yo le pediría que explique un poco más, cuando usted dice el país truena, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Tú te imaginas que hubiera puesto estado de sitio el 11 de mayo del 2009? Yo era inocente y estaba seguro que era inocente. O meto a la cárcel con estado de sitio a 30 y pico de personas que estaban gritando asesino, y de ellos la mitad que yo conocía y que me conocía. ¿Qué hubiera pasado? Se vuelve una relajo aquí y era de pronóstico no reservado. Entonces yo creo que sí hay una lección aprendida de todos, y yo como presidente, por supuesto, pero también de país. La problemática Rosenberg dio
mostró las dos Guatemalas y mostró que aquí hay un problema de inequidad que hay que resolver por la vía democrática, por la vía pacífica. No puede ser que los que menos tengan sean los educados, los que no fueron violentos, los que no fueron... me explico. Y del otro lado eran los violentos, los enojados, los abusivos. Yo tengo ahí las imágenes, gente metiéndole dinero en el brasier a las señoras pobres, echándoles perfume, y después ellos eran los que estaban equivocados. ¿Cuál es su visión del sector privado organizado del país? ¿Siguen siendo el poder que eran en los años 70, 80? Yo diría que se están moviendo la composición de poderes en el sector económico. Hay un sector emergente nuevo que no es parte de CACIF, empresarios importantes, bastante, no son pocos. Está el movimiento cooperativista, que es fuerte, tiene una importante parte del Producto Interno Bruto. Estos años fue un gobierno independiente de esos poderes y eso debilita el poder. A mí jamás, yo nunca acepté nombramientos de nadie que fuera por presión de ningún sector y en particular el sector privado organizado. Yo creo que los números macroeconómicos, los números en términos de matriz energética, los acuerdos de libre comercio que se firmaron en mi periodo, la asociación con Europa, que era una negociación que venía de atrás, todo eso nos hizo hacer una buena... Este año van a ser excelentes negocios. Tampoco se logró mejorar los ingresos para el Estado, presidente. Y si uno piensa, tradicionalmente en Guatemala hemos visto a ese sector privado como el gran poder, el sector privado organizado, digo yo, como el gran poder que sobre todo impide que el Estado mejore sus ingresos y que de alguna manera trata de utilizar permanentemente al Estado. Usted nos dice que la situación ha variado, que se ha diversificado el poder económico, ya no está todo adentro del CACIF, sino que hay otros poderes económicos emergentes y semejantes. Pero aún así no se logra hacer una reforma fiscal. Porque yo no sé si ustedes recuerdan que el 14 de enero en el Congreso yo le propuse a todos los partidos que yo me echaba la reforma fiscal a tuto y me llevaba el costo político, pero que había que hacerlo. Mi visión para el año entrante, que debería ser el mejor año del nuevo gobierno, que normalmente el primer año es donde uno puede hacer más cosas. Si no hace la reforma fiscal en los primeros 6 meses, va a tener serios problemas por varias razones. La presión del Ministerio de Educación, la presión del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobernación, del Ministerio Público y de la OJONA va a ser tremenda. Y voy a poner un ejemplo práctico. A mí me compararon con las incautaciones de Portillo y de Berchel. Yo en 3 años y medio incautamos drogas y armas y todo, 10 veces más que los 8 años precedentes. 1.100 millones y ahorita debemos estar llegando a 11.000 millones de dólares incautados. Entonces al próximo gobierno lo van a medir con este. Son casi 8 o 9 millones de dólares diarios. 12 capturados de los 20 más buscados. Todos conocíamos los nombres, pero nadie los tocaba. Ahora están en la cárcel. 12 de los 20 más buscados. Entonces se les va a medir por incautaciones, se les va a medir por cantidad y calidad de capturas. Hace falta muchísimo por hacer. Si la curva de homicidios por 100.000 habitantes se detuvo en noviembre del 2009, no bajó, se detuvo. Y desde noviembre del 2009 viene bajando muy suavemente. Para bajar eso, para mejorar la percepción de seguridad, se necesitan 36.000 policías más, 4.000 policías, 4.000 soldados, 3.000 fiscales y 2.800 investigadores. Y eso es un montón de plata. Si no se hace, va a seguir igual. No baja, porque no hay recurso humano para judicializar todos los crímenes.
No sé si me explico. Sí, sí se explica. Tenemos fiscales, Sí se explica, solo pero en realidad no me 17% responde en... por qué no se logró hacer la reforma fiscal si tenía a un sector económico. Que se ha debilitado. Usted Es que no es solo el sector económico. ¿No? Está el Congreso también. ¿Y el Congreso no responde al sector económico? Yo creo que es uno de los organismos más independientes de todos. ¿Y no estaría el Congreso interesado en que hubiera más dinero en la mesa? Porque ellos se quedan con una gran parte. En todo lo que fue los intentos y las renegociaciones, y nunca había un Congreso definido por una reforma fiscal. Congreso en conjunto. Había bancadas, pero el Congreso como una institución. Pero eso señalaría falta de liderazgo político. Dispuesto. O falta de conocimiento, o una cuestión ideológica que también ellos se oponen a los impuestos. Yo sinceramente creo que no hay conciencia en la nación. No hay conciencia de que para mejorar los servicios básicos, la seguridad y justicia fundamentalmente, no podemos seguir con una estructura de hace 40 años. Yo pienso igual que usted, somos presidente. Un montón de guatemaltecos. Pienso igual que usted, pero le pregunto, ¿usted cree que se le hace un favor a esa conciencia del guatemalteco respecto de la necesidad de mejorar los ingresos del Estado, cuando vemos que buena parte de esos ingresos realmente se usan con fines, lo voy a decir concretamente, con fines electorales? Buena parte de la estructura que se construyó de mi familia Progresa sirvió para conducir voto en las elecciones del 11 de septiembre. Los 992,000 votos que se atribuyen al listado nacional de la Unidad Nacional de la Esperanza, digo para diputados, provienen básicamente de ese voto conducido, ¿o no? Con todo respeto, Juan Luis, contigo siempre nos hemos llevado bien y eres un buen periodista. Y ¿por qué un partido oficial no puede gozar de lo que hizo bien? Por supuesto que puede gozar de lo que hizo bien. Porque Karen o lo que no hizo bien. No sé si me explico. Pero lo que pasa... Entonces, mi familia Progresa, yo, el titular de Prensa Libre de ayer lo rechazo totalmente. Es una mentira. ¿Cuál era el titular de Prensa Libre de ayer? Familia es una mentira, pero del tamaño de la catedral. Pero ese titular... El Banco Mundial, el BID, el PNUD, ¿cómo se llama? Manfredo Acción Ciudadana. Pero Acción han evaluado ese programa como uno de los mejores del país. Tiene su estructura de depuración. Presidente, pero yo no estoy cuestionando el programa. Yo estoy cuestionando el hecho de que se conduzca el voto por medio de los monitores que se encontraban administrando el programa. Pero déjeme acotar una cuestión ahí. Precisamente Marvin Flores de Acción Ciudadana estuvo ayer aquí en la noche y ellos presentaron una evaluación del programa y donde precisamente dicen que faltan muchos indicadores técnicos en el programa. Él dijo aquí que el programa se había crecido con el fin de agrandarlo y que por eso no se hizo atendiendo requisitos técnicos para hacerlo de una manera mejor. Mira, dentro de unas... de ahí viene ese titular, o sea, precisamente viene de un informe. Yo te diría que todos los programas presidenciales, escuelas abiertas, comedores solidarios, Mi Familia Progresa, barrios seguros, la parte social, Bolsa Solidaria, son programas que provocan una emotividad muy particular. Es una relación más emotiva. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Por la forma en que se aplicó. Pero, por ejemplo, presidente, si el comedor solidario está abierto, porque yo no estoy cuestionando escuelas abiertas o las transferencias condicionadas, pero, por ejemplo, el comedor solidario, que está abierto y entra cualquier persona, yo podría ir a comer ahí. Y entonces se pierde el objetivo de atender a la persona que más lo necesita. Yo no voy todas las semanas, pero sí voy más o menos sin avisar. Y generalmente lo que hay es un montón de gente que realmente es un apoyo para normalmente los que están cerca de hospitales y todo eso, que traiga a su enfermo y ahí tiene la oportunidad de comer un poco mejor y más barato. Pero yo voy al punto siguiente. Cuando yo decidí hacer el Consejo Cohesión Social, que fui yo, y yo lo monté, era con mucha de la experiencia del Fondo Nacional para la Paz que yo administré. Respeto a la gente,
hacerlo técnicamente bien. Es un programa que honestamente, en la parte de estructuración técnica, de evaluación, de depuración, de la focalización geográfica, se fue muy cuidadosos en el año, particularmente en el año 2008-2009. Yo oía el otro día a alguien decir que yo no debería salir ni en la televisión en época de campaña. Yo soy el presidente de la República y salgo en mi trabajo. Yo no recuerdo por ejemplo, a la gana se le había dicho porque usaron Creciendo Bien. No sé, ya no se acuerdan de ¿Y lo usaron como un instrumento de campaña? Creciendo Bien era un montón de gente pagada que no tenía resultados sociales. ¿Y lo los usaron como programas instrumento de sociales campaña? es una concepción integral. Mira, debo poner un ejemplo. Que hay aprovechamiento de algunos alcaldes, de algunos líderes, posiblemente, como lo han hecho con el fertilizante por años y años, y como... Te pongo un ejemplo. Este año empezó el efecto de la integralidad de la concepción de cohesión social. No, mi familia Progresa es una pieza importante, pero no es lo único. Este año, hasta el 30 de septiembre, se ha bajado 56% el número de madres muertas en parto. 56%. Va a ser en el 2013 el índice de mortalidad materna, si no quitan los centros de atención permanente, si no quitan el personal que se puso, etcétera. Eso es un logro no de mi familia, de la concepción integral de atender salud y educación. Le quisiera preguntar, presidente, respecto a la bolsa solidaria. ¿A usted, por ejemplo, no le choca el carácter clientelar que se le da a la bolsa solidaria en la campaña electoral, cuando vemos incluso a las propuestas de los actuales partidos en contienda? Han prometido añadirle azúcar, medicinas, es decir, ya casi vamos a llegar a la tarjeta de teléfono adentro de la bolsa solidaria. ¿No le parece a usted que ahí me hiciste una pregunta, me lastima? Hay un abuso. Tú le puedes hablar a cualquiera miembro de cohesión social. Lo que a mí me lastima que se usen los programas con clientelismo. Porque no se puede evitar. Pero se usaron el 11 de septiembre. Bueno, y se usaron antes. Yo recuerdo, por ejemplo, yo no sé si usted fue, me imagino que no, pero se recuerda aquellas magdalenas con su foto. Sí, esa fue una desafortunada... Pero se hizo también. Sí. Mira... ¿Por qué sucede eso? Yo lo atribuyo mucho a la cultura política partidista. Si yo recuerdo también el caso, por ejemplo, del PAN, cuando casi pierde el año 95. Y yo pronostiqué que iba a perder. Bueno, fueron 30.000 votos lo que separó a Alfonso Portillo de ganar la presidencia. Porque las obras se hacían con el color del partido. Y se denunció en la prensa. ¿Y cuánta obra hizo el PAN? Porque hizo mucha obra de infraestructura, etcétera, y le costó. Presidente, permítame ir a una pausa comercial. En este momento estamos conversando con el presidente de la República, Álvaro Colom. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir en esta